Mi nombre es Vladimiro Vázquez y pastoreo Visión de Fe en Guatemala. Hemos entendido, a través del estudio de la Escritura, que el Evangelio es el anuncio de aquel que es bueno y por ende la revelación de toda la Escritura. Hacemos el esfuerzo de conectarlo desde su lengua, mentalidad original y para ello presentamos este video a usted, esperando que Dios le ayude a crecer espiritualmente y a conectar lo que verdaderamente los apóstoles dijeron en el primer siglo. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Hasta pronto. Me da muchísima alegría darle la bienvenida a este estudio de esta serie de Apocalipsis. Ya hoy estaremos concluyendo el capítulo 13 de este libro. Y nos toca un tema icónico, la marca de la bestia, el 666. Y digo icónico porque cuando se lo ve sin el contexto bíblico que Apocalipsis, siendo la revelación de Dios, está dando, muchas personas han encontrado cosas muy curiosas y han llegado a que tal o cual persona es la bestia. Se han dado tantas especulaciones, se han dado tantas cuestiones que a veces resultan irrisorias, algunas veces resultan dar cólera. Todo esto porque no se lo estudia en un contexto, porque no se lo estudia en un seguimiento y se le permite interpretar dentro de un morbo de lo que representa un juicio, de lo que representa un lenguaje simbólico muy mal entendido. Por eso yo estoy seguro que al hacer este desarrollo, en primer lugar, todo el desarrollo hemos venido llevando versículo a versículo y los contextos y todo, pero también lo que hemos venido llevando y veremos hoy será de gran claridad para usted y espero darme a explicar. Por lo tanto, quiero entonces empezar con una breve introducción como es mi costumbre. Y es que en el estudio pasado veíamos la segunda de dos bestias. Recordará usted que las bestias son gobiernos mundiales o tal vez no gobiernos mundiales, pero gobiernos que influyen en la tierra de Israel. Hago la corrección. Las bestias son gobiernos que influyen en la tierra de Israel o la tierra donde vivan israelitas. Y que estas bestias, estos gobiernos, la primera bestia tipificada por Antíoco Epífanes, situación histórica, se ensanchó en contra de los santos del Señor, los persiguió. Hicimos ese desarrollo hace dos estudios. La segunda bestia, tipificada por Juan Hircano y sus descendientes, especialmente Aristóbulo y Alejandro Janeo, viviendo ya casi al término del primer siglo, era un cambio de estrategia en lugar de martirizar a las personas que habían creído en Dios, era un cambio de estrategia para seducirlas por medio del error a la apostasía. Hicimos un desarrollo de la apostasía en estas últimas dos clases y recordamos que la apostasía es por medio del error abandonar los mandamientos y el testimonio de Jesús, es decir, abandonar la Torá del Señor, su palabra, y el testimonio o el nombre o la fidelidad hacia el nombre de Jesús. Recordando que también esto representaba un cambio de estrategia, de que la bestia ya no matará, sino que será un engaño para que los potenciales creyentes en Dios ni siquiera lleguen a conocerlo y apostaten incluso antes de conocerlo, poblando así entonces la muerte, poblando así las situaciones o las circunstancias que eh, no deben de sacarnos a nosotros del camino del Señor. En ese sentido, también es importante señalar que esta estrategia del dragón, que el dragón es Satanás, se ve tipificada con gobiernos a lo largo de la historia que se aprovechan. Recuerdo
tal vez un muy buen ejemplo es el gobierno que se da en el siglo IV, que oficializa el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, liderado por Constantino, que induce al error. Bueno, él mismo no lo hace, pero pone una presión que induce al error y que cada vez más la congregación creyente, lo que se llegó a conocer como la iglesia, nace como un cristianismo, pero ya apartado de su raíz bíblica. Y bueno, llevó a la gente a apostatar, en primer lugar de los mandamientos, pero también del nombre del Señor. Y esto se ha venido dando a lo largo de la historia. Hoy esto podría estar representado y reflejado en cualquier gobierno que nos haga huir de los mandamientos divinos. Y por eso es que hemos de tener mucho cuidado con cuando un gobierno, por ejemplo, impone cualquier cosa, la, cualquier cosa, tal vez no quiero ser muy enfático, pero cualquier cosa que vaya en contra, perdón, de los mandamientos. Por eso la ideología, como la quieren implantar ahora, que va en contra de la palabra del Señor, ya es un lenguaje que viene del dragón, pero que está tipificado en bestias. Es decir, esto que hemos visto y que veremos hoy sigue pasando y tiene como fin único en invitarnos a la apostasía. Vamos entonces a tomar nuestro tema desde el versículo 16. Yo le invito para que haga esta pequeña introducción, pero esta conexión conmigo también. Vamos a leer. Y ella dice, hace que todos, es decir, esta segunda bestia, la cual está implementando la apostasía, la cual está implementando la voz del dragón, hace que todos, a pequeños y grandes, y por favor note las contradicciones, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha y en la frente. Lo primero que tenemos que hacer entonces es, como siempre, tener una idea desde el contexto histórico bíblico que se ha dado, porque si se lo saca de eso, entonces podremos arribar a cualquier conclusión y esto ha sido lo más común que se puede imaginar. Ponga usted la marca de la bestia o 666 en 666, perdón, tengo que disciplinarme a decir esto y ya verá por qué usted. Pero ponga usted eso en un buscador, cualquier buscador de internet, y se va a dar cuenta que aparecen cualquier cantidad de cosas que no tienen sentido. Entonces, vamos a conocer qué quiere decir esta marca. En primer lugar, y lo menciono breve porque lo expandiré en un momento, hemos de entender que esto no es algo comercial. Aquí está hablando de una marca que se les pone a grandes, ricos y pobres. Y lo menciono en lo comercial porque en el siguiente verso lo enfatizará. Y no es comercial porque está hablando de grupos opuestos, grandes que sí tienen una capacidad de compra, pero pequeños que no la tienen, ricos que la tenían, una capacidad de compra, pero pobres que no la tienen, y de la misma forma libres y esclavos, unos que sí y otros que no. El punto es que esta bestia, perdón, propone una marca en dos partes del cuerpo, que representan algo mucho mayor que ellos mismos. Eh, Uno es la mano derecha y otra es la frente. ¿Y con qué podemos asociar esto? ¿Qué otra cosa ha hablado la Biblia que tiene que ver con la mano y que tiene que ver con la mente? Para ello hacemos un viaje histórico y nos encontramos con el mandamiento más importante según el Señor Jesús en Marcos 12, el cual lo cita desde Deuteronomio 6:4, que es donde yo quiero tomar la lectura. Dice así, escucha Israel, este es el famoso Shema Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y luego lo explica y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, es decir, con toda tu mente, con toda tu vida, es todo tu ser, y con todas tus fuerzas, es decir, con todos tus recursos. Verso 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Recordamos que el corazón representa la mente.
y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y el versículo 8 señala, las atarás en tu mano como señal y serán como señal entre tus ojos, que es una referencia a la frente. Este mandamiento es la oración de fe, perdón, más común dentro del pueblo de Dios. Es la oración de Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Had. Y lo enseñó Jesús como el mandamiento más grande, que es reconocer la unicidad de Dios. No existe alguien más, solo hay uno. El Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y tiene un desarrollo, estas palabras están en tu corazón, luego hay que repetirlas a los hijos porque hay que transmitir este conocimiento para que nuestros hijos, crezcan en este sentido, en este camino. Luego, a donde vayamos hay que meditar en ellas, en ese camino tenemos que aprender a meditar en la unicidad de Dios porque es un llamado a la cero idolatría. Esto debemos de recordarlo al acostarnos, al levantarnos. Y como decía, Jesús lo afirmó en el capítulo 12, pero el versículo 8, en el capítulo 12 de Marcos, perdón, pero el versículo 8 dice algo muy importante. Dice que las atarás en tu mano como una señal y serán señal entre tus ojos. En el judaísmo medieval, sobre todo, eso se lo tomó literal. Y esa es la razón por la cual cuando usted ve esta religión, ellos colocan unas cajas con unas pitas que se extienden desde la palma de la mano y van atadas por todo el brazo y también se la colocan aquí en la frente, que es la referencia bíblica a en medio de tus ojos. Estas cajitas reciben el nombre de tefilín y no nos apartamos de que puede ser una muy buena pedagogía para hacer algo, pero el significado va mucho más allá de esto y la idea es tener la escritura de Dios como parte de todo lo que hacemos. Esto lo representa la mano y por eso se ata como una señal y lo que pensamos que esto lo representa la frente. Entonces, la idea tiene que ver con la mano y con la frente para pensar y actuar desde la escritura. Lo que Dios ha dicho y que el dragón quiere venir a usurpar es que nuestros pensamientos, la frente y nuestras manos, nuestras acciones, perdón, lo que hacemos con la mano, deben de estar cimentados, deben de producirse desde la escritura. Nuestros actos, nuestros pensamientos deben de organizarse a partir de la escritura. Y lo que esta bestia está queriendo hacer al colocarse en nuestras manos es perturbar nuestros actos, apostatar desde nuestros actos y desde nuestros pensamientos. Por eso decimos que esta marca tiene más una connotación espiritual que comercial, porque se está refiriendo a que todos pueden, pero todos podemos apostatar, podemos enseñarles a nuestros hijos desde pequeños, si no somos cuidadosos, a apostatar de la fidelidad de Dios, podemos enseñarles a que está bien la idolatría y es precisamente lo que Deuteronomio nos está pidiendo que tomemos en cuenta y que no hagamos. En ese orden de ideas, entonces vamos a leer el versículo 17 y el cual dice así para seguir este desarrollo. Y que nadie, dice el versículo 17, pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y entonces aquí ya tenemos un desarrollo más allá, y es lo que yo le decía a usted. No es que alguien no va a poder comprar si no hay una marca física, sino que lo que existe acá es una idea para aislar a aquellos que no piensen como el mundo piensa. Esto fue así en los tiempos de la primera bestia de Antíoco Epífanes, porque los combatientes judíos del año 168, 167, etcétera, estuvieron en las montañas buscando a Dios, peleando y fueron aislados de la sociedad, no podían comprar. Cuando se miraba a alguno de estos guerrilleros, porque fue el tipo de guerra que hicieron, la gente tenía órdenes de no vender, de no interactuar con ellos
con el propósito de desincentivar la guerrilla y de empobrecerla, porque usted sabe, un ejército que no se puede alimentar está condenado a perecer, perdón. Sin embargo, en ese momento histórico, Dios le sustentó y siempre Dios a su pueblo lo va a sustentar. Por lo tanto, este tipo de personas fueron los únicos que no pudieron ejercer en ese momento histórico actividades comerciales, y es a lo que se refiere. Y les dice tres cosas dentro de este orden de ideas. Dice una marca o un nombre de dicha bestia o un número. Son tres cosas que el versículo 18 explicará a continuación, pero que tiene mucho sentido, y esta es la intención que tenemos hoy, de que sea explicado en su contexto original y no en su contexto actual, porque se ha desviado mucho y la gente tiende a errar exageradamente, y por eso es que mucha gente piensa en un chip que puede ser introducido en la mano, y no está hablando de un chip, a menos que ese chip, si ustedes se lo introducen, y ese chip le digan, bueno, ya no va a poder vender, si usted no renuncia a sus creencias bíblicas, ya no va a poder usar el chip, podríamos pensar algo, pero es que hoy se piensa en el chip, se piensa en los códigos de barra, se malentiende y lo que queremos es traer claridad. Leamos el versículo 18 para así hacerlo. Aquí hay sabiduría, dice. El que tiene entendimiento, y aquí está la palabra clave, calcule, traducen, pero yo le puse la palabra correcta, cuente el número de la bestia, porque es un número de un hombre y su número es 666. Muy bien, hay muchas cosas que explicar y muchas cosas que escudriñar. Pero lo primero que necesitamos entender es que es un número específico. Y es un número que de hombre dice. Y luego da ese número, dice 666. Y esto nos lleva a reflexionar en varias cosas. En primer lugar, ¿cómo hacemos nosotros en castellanos para contar esto? ¿A qué se refiere que tenemos que contarlo o que tenemos que calcularlo? No tiene sentido porque nosotros vemos los nombres o los números o los nombres de los números en letras y no tenemos que calcular nada inmediatamente debido al sistema decimal que nosotros tenemos, pues tenemos una claridad que tiene que ver con 666, tiene que ver con 6 centenas, que es como lo hemos aprendido por el sistema decimal que usamos, 6 decenas, 60, 660, y 6 unidades. Y esto nos da un total de 666. Y lo primero que tenemos que hacer entonces es desvirtuar de que el número no es 666 o 3 veces 6. No. Taxativamente, literalmente en griego, ese número que han escrito es 666. Y lo que pasa es que en griego, al igual que en hebreo, y en este momento debería de aparecerle ese nombre en griego, ese número en griego, los caracteres también tienen valores numéricos y no se basan en el sistema decimal que nosotros nos basamos. Por lo tanto, pensar en un 666 o en 3 veces 6 y luego hacer una construcción a raíz de eso es un error garrafal digno de niños. Lo digo porque cuando salió el asunto de la Internet, mucha gente dijo, bueno, ¿cuál es el número 6 en la Biblia? En la Biblia, sí, es la sexta letra. ¿Por qué he de decir? Y necesito explicarme también. En hebreo, al igual que en griego, lo único es que en griego este número no quiere decir absolutamente nada. Pero en hebreo, todos las letras tienen una representación numérica y es como se representan los números en hebreo. No se basa en un sistema decimal como el nuestro, sino que en todo voy a llamarle alefato, que quiere decir alfabeto, o sea, el alfabeto griego,
el alfabeto hebreo, perdón, pero todo eso, y usted lo podrá ver en unos instantes. Hay varias letras. La primera letra se llama Aleph y tiene el valor numérico de 1. Es como se maneja en hebreo, es así como se contabilizaba en hebreo, y esto es muy similar en griego, muy diferente de cómo nosotros lo hacemos hoy. Por eso es que está hablando de contar y por eso es que está hablando de calcular, porque lo que está diciendo es vaya al hebreo a ver cuál es el valor numérico de las letras que a usted le va a dar 666. En hebreo, entonces, la primera letra que se llama Aleph tiene un valor numérico de 1. La segunda letra que se llama Beit tiene un valor de 2. La tercera letra que se llama Gimel tiene un valor de 3. Y así sucesivamente. No lo voy a cansar, pero sí le voy a demostrar cuáles son las letras que escriben el número 666. Sin embargo, antes de pasar a eso, he de decir que una de las cosas muy ridículas que se dieron fue de que alguien dijo, la letra 6 vale la letra Vav, perdón, vale 6. Si nosotros vemos que la Internet se representa por W, en mi tiempo era W, creo que hoy es W, así que voy a decir W, W, W tres veces. Vav, 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 eso es 666. Por lo tanto, el Internet es la marca de la bestia. Y eso es una tontera completamente, porque la letra Vav tres veces da un valor de 18. Y aquí la escritura está hablando de 666. Todo esto pasa entonces porque queremos interpretarlo desde el sistema en el que vivimos, desde la mentalidad en la cual vivimos, y no da para eso, porque el número es 666 y la letra Vav, el número no se representa en hebreo con tres Vavs o con tres seises, sino que tiene otra forma de hacerse. En griego, y como ya usted lo vio, la forma de hacer ese número no quiere decir absolutamente nada, no trae un mensaje más allá de esto. Y por eso es que, repito, si usted busca de esto, por ejemplo, en la internet, el 666, le van a salir cosas tan raras como que la bestia era Nerón. Pero es que Nerón nunca guió a alguien a apostatar. Es que este número tiene que ver con la apostasía. Le va a parecer que Tom Cruise es la bestia, le va a parecer que Bill Gates es la bestia, le va a parecer cuánta gente, pero eso es completamente incorrecto. Ahora, yo no estoy haciendo una apología de estas personas, pero sí estoy diciendo que la bestia es un gobierno que nos ha afectado, induciéndonos a la apostasía, apartándonos de los mandamientos y apartándonos del testimonio de Jesús. Por lo tanto, entonces, cuando nosotros llegamos al hebreo, el hebreo tiene otra forma de interpretarse y recordar que estas escrituras del primer siglo se dan dentro de un contexto judío, que es la forma correcta de interpretarlo. Los caracteres, como he dicho, tienen un valor numérico y se van colocando, la manera en la que se hace es que si vamos a representar un número, se colocan, obviamente el hebreo se lee de derecha a izquierda, pero para acciones numéricas, cada letra tiene un valor y este valor no cambia independientemente de dónde se coloque. Una vez que estas letras, que son 22 letras primarias, he de decirlo, las primeras 9 tienen valores individuales 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta las 9, hasta el número 9. Las segundas 9 que son la Yud tiene un valor de 10, la Haf tiene un valor de 20 y así hasta 90. Y luego hay 4 letras más, perdón, que son la Kof, que tiene un valor numérico de 100, o la Kuf, perdón, eh, la Resh, que tiene un valor numérico de 200, la Shin, que tiene un valor numérico de 300, y la Tab, que tiene un valor numérico de 400. En este momento usted va a ver una tabla y en esta tabla yo he subrayado entonces las 4 letras que representarían, también se las voy a escribir,
pero son las 4 letras que representarían la forma más común de hacer formar este número, de contar este número como la Biblia ha dicho. En primer lugar, verá que hay una que vale 400, es la primera que se contabiliza, que es la tab. Luego hay una que vale 200, que es la resh. Luego hay una que vale 60 en la columna de en medio, están subrayadas. Y luego hay una que vale 6. Y así sería la forma como se hace la representación. Mientras más grande es el número, se busca la letra más grande posible. En este caso, como el número sobrepasa 400, pues entonces se busca la tab y luego en base a la tab se va construyendo hasta llegar al número deseado. Para hacer una pequeña aclaración también, existen algunas letras que se conocen como sofit y estas letras van al final. Son las letras, algunas letras repetidas como la Haf, que esta vale 500, pero cuando está que es la misma letra que vale 20, solo que cuando está al final vale eso. La mem, que es la misma letra que vale 40, que es la M en castellano, pero que cuando está al final vale 600. Y así sucesivamente eh, con la nun y la tzadi y la fe que vemos allí. No se preocupe si usted esto no le tiene sentido, no se preocupe, pero lo que quiero que quede claro, bueno, y antes de decir eso, la forma más común no es usar las sofit, las letras del final, por eso no la hemos usado. Pero lo que quiero que quede claro en todo caso es que no se parece en nada al sistema decimal que nosotros estamos tan acostumbrados de escribir. Por lo tanto, cualquier cosa que se quiera interpretar desde el sistema decimal está incorrecta. Y he mencionado el ejemplo de la www punto, ¿verdad? Que es una niñatada, una inocentada demasiado grande que raya en lo absurdo, pero que es como muchos se han expresado. No, lo que tenemos que ver es que la forma entonces más usada para escribir 666, y por favor hagamos el ejercicio de decir 666, el número no es 666, eso es otra cosa, el número es 666. La forma más usada incluye, y ahí está en este momento en sus pantallas, una tab, se lee de derecha a izquierda, una resh, la tab vale 400, la resh, que es la segunda letra, vale 200, luego está la SAMEJ, que es una S, TRS sería en todo caso, la S, la SAMEJ vale 60, y luego está la última, que es la VAB, pero que aparece de primero, repito, porque en hebreo es de derecha a izquierda. Y esto, entonces, nos daría la contabilización, como lo ha dicho el libro el versículo que leíamos. Esto nos da la contabilización del número 666, pero no tiene un significado en sí. Esta no es una palabra en hebreo, por lo tanto, invita al estudiante o al estudioso a buscar más allá de eso. Y entonces tenemos que considerar una ciencia de los números que se llama gematria. Gematria es una ciencia que con el valor numérico eh, que una palabra puede tener, se lo asociaba con alguna otra palabra que también tuviera el mismo valor numérico. Esta forma de interpretar es una de las 32 reglas de interpretación del Segundo Templo. Partimos de esto. Esto no es algo que a mí se me ocurrió, sino que a la hora de ya ver entonces que la Biblia nos está diciendo que tenemos que contar, nos está hablando de que tenemos que explorar lo que la gematria quiere decir. Pero también tengo que hacer una eh, advertencia con respecto de la
gematria, en primer lugar, que esto servía solamente para una interpretación de la escritura. Es decir, si encontrábamos una letra, eh, por ejemplo, la letra, la palabra ab quiere decir padre y tiene un valor numérico de 3. Si a eso le ponemos, lo invertimos y ponemos la palabra bo, por ejemplo, con aleph, eso tendría el valor mismo de 3. Y lo estoy diciendo porque se me ocurre ahora, pero la idea era que los estudiosos buscaban entonces cuál era el significado que relacionaba estas dos cosas. Y era una regla muy aceptada en el segundo templo, repito, de estudiar y también tiene que ver con los 4 niveles de interpretación de la escritura que se esconden en el acróstico Pardes, que quiere decir paraíso, que en hebreo son 4 letras. Hoy en día tenemos que tener mucho cuidado porque hay una ciencia judía que se llama Kabbalah, que toma la gematría y, por ejemplo, te dice, bueno, ¿cómo te llamas tú? Mi nombre es tal. Bueno, tu nombre tiene eh, el valor numérico de 83, por poner un ejemplo. Si tú buscas la palabra tal en la Biblia, esa es tu palabra y entonces eso te va a traer buena suerte o buena fortuna o lo que sea. Eso es hechicería. Estamos en contra de eso. No. La geometría, cuando se la usa bien, es una regla que ayudaba a interpretar palabras de la escritura entre sí que tuvieran el mismo valor numérico. Yo espero que eso esté claro porque algo de esto vamos a hacer un poquito para explicar a qué se referirá la marca de la bestia. Sin embargo, lo primero que haremos es voltear las letras, que es también una regla permitida a la hora de interpretar la escritura con valores alfanuméricos. Y entonces yo le he colocado la palabra Tasur, Tasur. Lo que dice ahí, la segunda palabra en hebreo es Tasur. Y esta palabra tiene que ver con algo muy interesante. Recordará, creo yo que fue hace 2 estudios, usted, que leíamos el capítulo 1 de Josué, versículos 7 y 8, y aparecía un verbo, no apartarse de ella. Y esta palabra no apartarse de ella era, la idea era de no desviarse de la palabra de Dios y está ligado a lo que estamos diciendo. Pero cuando lo colocamos así, como Tasur, quiere decir es un futuro en una construcción verbal que se llama eh, Kofal, me parece que es, lo, lo confirmaré. Pero cuando se buscaba entonces esta situación, esta circunstancia, cuando lo cambiamos, perdón, de esa manera, nos vamos a dar cuenta que la escritura está lanzando ya un mensaje por demás impresionante. Y lo digo, ¿por qué lo digo? Porque la palabra tasur quiere decir tú serás hecho apóstata. La construcción verbal, la he encontrado, es jofal, jofal. Esa es la construcción verbal en la que se encuentra esta palabra. Y la palabra tasur entonces querría decir tú serás hecho apóstata. Y es el mismo verso de Josué 1.7 y Josué 1.8. Entonces, más que una marca literal en la mano o en la frente, lo que tenemos que aprender o empezar a aprender es que esta marca tiene que ver con un asunto espiritual que aparta a las personas del camino de la Torah, los convierte en apóstatas o bien los aparta del testimonio de Jesús. Y es que en los últimos 2000 años, el dragón, por medio de las bestias que hemos visto en los últimos 2000 años, apartó a los descendientes genéticos del Mesías, los apartó del testimonio de Jesús.
Pero aquellos que sí creyeron en el nombre del Mesías, los apartó de guardar los mandamientos. Y de alguna forma, hoy en día, la mayoría de cristianos y la mayoría de personas que practican la religión judía, perdón, son apóstatas en el sentido que lo ha descrito Apocalipsis, porque o no creen en el testimonio de Jesús o no creen en la importancia de guardar los mandamientos. Y por eso desde esta tribuna nosotros hacemos el esfuerzo de volvernos a los mandamientos, que son la palabra de Dios, que la Biblia es una unidad, que la Biblia tiene que ver todo con nosotros. Ahora bien, también, apartándome ya de esto y dando un par de explicaciones más cuando colocamos las palabras, los caracteres que valen 666, salieron algunas frases. Esto es de todos conocidos y de hecho hasta hay una página en internet, es gimatria.co.il, por si usted la quiere verificar, que cuando uno le pone los caracteres, obviamente está en hebreo, ¿verdad? Está en hebreo y hay que saber hebreo para poderlo consultar, porque precisamente no funcionaría en ningún otro lenguaje. Tiene que ver con la interpretación de la original de la palabra de Dios. Pero cuando hemos hecho esto allí, nos encontramos con que arroja algunas frases muy interesantes. Arroja muchísimas, pero arroja algunas que yo quise compartir con ustedes. La primera, Aarón HaKodesh, quiere decir el arca de la santidad y es una referencia al arca del pacto que se encontraba en el lugar santísimo y que podríamos empezar a relacionar con cualquier indicio de la construcción de un tercer templo. Recordará usted, y si no lo sabía, no hay problema, pero es importante saber que el arca del pacto desaparece con la destrucción del primer templo. Ya en el segundo templo no hay arca, lo que había era un peñón. El arca ya no estaba y esto era un símbolo de que Dios ya no estaba en ese lugar y por eso eventualmente termina siendo destruido. Pero eh, esto tiene que ver con algo que ocurrió en el pueblo de Israel. La segunda construcción que podemos encontrar de los caracteres que dan 666 es la construcción de Milhamá be Israel. Y esto quiere decir guerra contra Israel. Y está relacionado con algo que atente en contra del Estado judío hoy, por supuesto. En tercer lugar, y esto ya poniéndonos un poquito ah, personales, voy a decir, encontramos que la frase Mashiach ben David Baruch Haseh, que quiere decir Mesías, hijo de David, bendito aquí, es decir, ya está acá, también tiene el valor numérico de 666. Y esto nos estaría hablando que en en la época medieval, especialmente en el segundo milenio, a inicios del segundo milenio, empezó a aparecer el concepto dentro de los rabinos judíos, empezó a aparecer el concepto de Mashiach ben David y Mashiach ben Yosef. Y la idea que proclamaron ellos es que el Mesías hijo de David y el Mesías hijo de José, fue lo que dije. Lo que decían ellos que el Mesías hijo de David era el Mesías de los judíos y este no había venido. Mientras que el Mesías hijo de José era el Mesías de los gentiles y había venido y había muerto, pero no había resucitado. Esto sale como una apología para defenderse de las verdades del Evangelio. Y es algo que los creyentes del Mesías no podemos aceptar. Sin embargo, el concepto de Mashiach ben David, Mesías hijo de David, se empezó a quedar como el verdadero Mesías dentro del judaísmo y es algo que se ha arraigado mucho y que hoy en día es algo que se cree como tal, que ellos piensan que es el Mesías, el hijo de David, el que ellos están esperando, que nunca ha venido. Lo que estoy tratando de decir es que cualquier proclama
que tenga que ver, y me voy a explicar en un momento, cualquier proclama que tenga que ver con decir, ya vino el Mesías, el Hijo de David, ya está aquí, el bendito ya está aquí, que es lo que esta frase enseñaría, es una apostasía. Es una apostasía y es la marca de la bestia. Pero hay una más antes de terminar de explicar este punto que se me hace muy importante. Y es Sod Jerusalem. Y Sod Jerusalem quiere decir el secreto o el misterio de Jerusalén. Y podría ser que en el futuro alguien aparezca diciendo el secreto de Jerusalén o el misterio de Jerusalén es que ya apareció un sacerdote de la línea de Leví, de Aarón, y por ADN lo hemos identificado, o cualquier secreto que tenga que ver con la relevancia de un Mesías o instancia que venga a gobernar en Israel y que sea un movimiento mesiánico que salga del judaísmo, será una marca de la bestia. Y me explico, estas son palabras muy contundentes, pero este es el testimonio del Evangelio. Y me explico. Si usted escucha de que ya vino el Mesías, de que ya vino Cristo, y que ese Cristo es ruso, o es mongol, o es africano, o incluso que ese Cristo es suramericano o norteamericano o lo que sea, pues es muy fácil descartar esta idea. ¿Por qué razón? Porque para el creyente y para el que algo sabe de la Biblia, no sería creíble. El falso Mesías que viene, para que sea creíble, tendría que ser alguien que saliera del pueblo judío. Estas condiciones se han ido dando para que aparezca una persona falsa porque dentro del judaísmo se maneja un Sanedrín y la mayoría de casas rabínicas están de acuerdo con la idea de que será este Sanedrín el encargado de descubrir, de apuntalar, de apoyar quién es el Mesías. En otras palabras, ellos dicen que el Sanedrín de Israel, que existe hoy en día, que existe por más de 60 años y que lleva toda una tradición, son los sabios de Israel, dicen ellos, que son los que van a identificar al Mesías. Así que a mí me parecería muy interesante si el cuerpo judío mayoritariamente sale a señalar a algún Mesías y decir, este es el Mesías. ¿Cómo lo veríamos nosotros? ¿Cómo lo veríamos los creyentes en Jesús? Porque el peso que llevaría sería demasiado. Sin embargo, hemos de recordar que para nosotros, más que una etnicidad o más que cualquier otra cosa, opinión de persona, lo que pesa es la escritura. Y la escritura ha señalado que el único que sería capaz o que tenía la designación divina de señalar al Mesías sería el profeta Elías. Y cuando esto ocurrió, el Evangelio nos enseñó que Juan el Bautista hizo la función del profeta eh, Elías. Y él fue el que lo designó, lo dijo, este es el Cordero de Dios que porta el pecado del mundo. Por lo tanto, a nosotros no nos debería de mover la proclamación judía de un Mesías que, dicho sea de paso, es algo que esperamos. Y es algo que conectaremos cuando lleguemos al capítulo 17 de Apocalipsis, porque el capítulo 17 le da un seguimiento a esto. Así que yo le invito a quedarse con nosotros, pero también a meditar cuando lleguemos en esto al capítulo 17, pues recordaremos un poco de esto. Pero lo que yo quiero hacer ahora es terminar este momento leyendo cómo dijo Jesús que iba a ser el retorno, la segunda venida del Mesías, y luego hacer una
condensación o un resumen de toda la información que usted ha recibido el día de hoy. Vamos entonces a Mateo capítulo 23, versículo 24, para lograr el primer objetivo que nos hemos marcado para terminar. Dice allí: entonces, perdón, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías, o allí está, no lo crean. Verso 24, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas. Incluso mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Por eso es que nosotros no nos guiamos por señales, por sensaciones, ni siquiera nos guiamos por milagros, porque aún desde el lado de la oscuridad pueden hacerlos. Versículo 25. Perdón, nos guiamos por la escritura. Versículo 25. Ahora sí, vean que yo se lo he dicho de antemano. 26. Por tanto, si les dicen, miren, allí está el desierto, ahí él está en el desierto, no vayan. O miren, él está en las habitaciones interiores, es decir, en el templo, es decir, adentro. No les crean. Y el versículo 27 es contundente, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Jesús regresará inmediatamente, o sea, será reconocible completamente. Él va a regresar, como también lo ha dicho Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Él va a regresar en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Todo le verán. Va a haber una anunciación por medio de un shofar. Y recientemente pues habíamos visto, nosotros el mes pasado vimos el asunto de las trompetas que rememora precisamente eso. Por lo tanto, el retorno del Mesías ya lo anunció de primero Juan el Bautista en el primer siglo. Él anuncia la primera venida, perdón. Pero el retorno será tan sorprendente como lo es inminente. Yo quiero entonces hacer un breve resumen. Existe una segunda bestia, cuya finalidad es propiciar la apostasía. Esta bestia viene con el poder del dragón, que es el Satanás y que es un gobierno. Esta bestia tiene un número, 666. Tiene una marca. La idea será aislar a las personas de la economía, de las compras, tipificándolos de antiguos, de pasados de moda. Y eso lo podemos ver todos los días. De intolerantes nos están tildando hoy en día. Esta este aislamiento tiene que ver con lo espiritual, porque habrá un remanente, siempre lo ha habido, que no querrá ni apostatar de los mandamientos ni del nombre de Jesús. Esta marca es espiritual, y aunque algunas personas en el mundo quieran poner un chip, esa no es la marca de la bestia. Lo que pasa es que la coincidencia es muy grande, pero sí, teniendo el chip adentro, le dicen, si usted no reniega del Mesías, no reniega de cualquier mandamiento, y esto va a entrar muy fuerte al mundo y ya está, por ejemplo, por la ideología de género, ¿verdad? En ese sentido de abandonar los mandamientos del Señor. Pero si alguien se pusiera el chip y le dijeran, bueno, si usted no acepta la ideología de género, entonces ideología de género, por poner un ejemplo, usted no puede recibir, comprar sus transacciones, etcétera, o cualquier mandamiento espiritual, cualquier cosa espiritual, entonces podemos decir que sí, ese chip sería la marca de la bestia, pero no hemos de verlo como eso. Mucha gente lo vio como la vacuna también en contra del COVID. No tiene nada que ver con eso. Esta marca es espiritual y la bestia tiene como función, el gobierno tiene como función que nosotros nos apartemos del testimonio de la Torah. La idea es atacar lo que creemos desde la perspectiva de la palabra de Dios o bien del testimonio de Jesús. Eso es la intención de la bestia. Desde el siglo I y antes del Mesías,
estado operando en el mundo. Por eso decimos que no se refiere a una marca visible, no es un tatuaje, aunque puede usar los tatuajes, ¿verdad? Que están prohibidos para el pueblo de Dios. Pero la idea no es esa, la idea es que las personas abandonen las obras de la Torah, abandonen eh, la confesión del nombre de Jesús, esto representado por la marca en la mano, y abandonen los pensamientos de Jesús, o sea, de Dios, y lo podemos decir así. La idea es que abandonen las obras de la Torah. Esto está representado en la marca en la mano, pero también que abandonen los pensamientos de Dios. Eso está representado con la marca en la frente, que son precisamente el testimonio de Jesús. Cuando lleguemos al capítulo 17, haremos un nexo con este capítulo y con el capítulo 12 para explicarlo. Pero vamos a dejarlo acá, vamos a entender la marca por lo que es una invitación de la bestia, que a su vez viene del dragón, del Satán, a apostatar de la fidelidad de Dios. Gracias por sintonizar. Espero que esté muy bien, que Dios lo bendiga. Y la próxima semana, pues, iniciamos el capítulo 14. Muchas bendiciones. Hasta pronto.